Paulinas presenta Conexión Vital. Queridos cristovidentes, qué alegría estar nuevamente con ustedes y en un programa tan especial como es el Eucarístico. El pan como fuente de vida, el pan que nos alimenta en el camino, en nuestras trayectorias diarias, en nuestros conflictos. Quiero recordar unas palabras del Papa Francisco. Es preciso reconocer antes que nada nuestra sed de Dios, sentirnos necesitados de Él, desear su presencia y su amor, ser conscientes de que no podemos salir adelante solos, sino que necesitamos un alimento y una bebida que nos ayude y nos sostenga en el camino. En el drama que vive el mundo hoy, de incertidumbre, de miedo, de guerras, de violencia, a veces de situaciones familiares, con heridas, con faltas de perdón, la Eucaristía viene a nosotros como esa gracia, como ese don capaz de transformar la vida. Y hoy tenemos un invitado muy especial en Red Abierta, el Padre Francisco Nieto. El Padre Francisco Nieto es un biblista mexicano y pertenece a nuestro proyecto de Biblia para el continente. Él nos va a iluminar desde el Antiguo Testamento el sentido eucarístico, cómo surgió estas palabras claves que van a iluminar y que Jesús las hace realidad. Red Abierta. Cuando pensamos en la Eucaristía, pensamos en algo nuestro, en experiencia cristiana, porque se trata de Jesús. Jesús, alimento para nosotros, pan para nosotros. Pero como todo lo que tiene que ver con Jesús, no se trata solamente de Jesús mismo, sino del proyecto grande de Dios, por lo tanto preparado desde hace mucho tiempo por Dios mismo para que todo desemboque en Jesús. Y esto pasa también con la Eucaristía. ¿Qué encontramos nosotros en el Antiguo Testamento que prepare la Eucaristía, que se convierta en adelanto, en figura para la Eucaristía? Quisiera mencionar 3 momentos en el Antiguo Testamento, 3 ocasiones narradas en las Escrituras que se convierten en figura. Una primera es aquella que tiene que ver con la marcha por el desierto. El pueblo había salido de Egipto, caminaba hacia la tierra prometida, pero tuvo hambre y Dios se encargó de darles de comer. Y el maná, esto que no sabían qué era, pero que era la respuesta de Dios al hambre del pueblo, el maná se convierte en figura. Para ellos mismos durante el Antiguo Testamento y para Jesús Eucaristía después en el Nuevo Testamento. Dios mismo se encargó de cuidar de su pueblo, Dios mismo manifestó su providencia dándoles de comer mientras iban por el desierto. Una vez que llegaron a la tierra prometida, cesó el maná. Pero mientras, el maná se convierte en el alimento que ellos tienen, el alimento que expresa la providencia de Dios y que no hace falta ni siquiera acumular, porque la providencia de Dios es providencia constante. Es más, si alguno acumulaba para el día siguiente, eso que acumulaba se le echaba a perder. Es decir, se trata de la providencia de Dios que siempre está al pendiente de su pueblo y que no va a fallar. Cada día tenían la porción que necesitaban para alimentarse, porque Dios, sin duda, era providente con su pueblo. La otra figura, una figura importante, es la figura de Elías, y el momento particular de Elías es un momento en realidad hasta dramático. Elías, el gran profeta, el que defendía los derechos de Dios,
ahora se encuentra ya cansado. Es más, se queja ante Dios y le dice, mira, ya quítame la vida. Lo que tiene sobre él es una condena de muerte por parte de Jezabel por defender al Dios de Israel contra las divinidades que quería imponer Jezabel en el reino. Y así, Elías, desanimado, cansado, encuentra él también la experiencia de Dios providente. El ángel del Señor lo despertó para darle de comer, para que él avanzara con la fuerza de ese alimento hasta encontrarse con Dios en el Horeb. Así que también Elías, y particularmente este alimento que Dios le da, se convierte en figura de la Eucaristía. Y el profeta continuador de Elías, es decir, Eliseo, también se convierte él y lo que él realiza en figura de Dios, en figura de la providencia de Dios. Cuentan los relatos en torno al profeta Eliseo de un pan que recibieron, pero que después, por medio de Eliseo, se convierte en pan para alimentar a muchos. Así que de nuevo, y ahora Eliseo manifiesta y queda de manifiesto la providencia de Dios. Dios se encarga de proveer, de dar alimento a los suyos, aunque ahora los suyos son muchos. Es decir, otro rasgo que también se convierte en figura de la Eucaristía es esto, es pan para muchos, como en el caso de Eliseo. De manera que estas tres figuras, el maná, con el cual el Señor alimentó a su pueblo, el alimento, el pan con que el Señor alimentó a Elías para que llegara al Horeb, y el alimento de pan con el que Eliseo también dio de comer a muchos, estos tres se convierten en figura de lo que nosotros encontramos luego en el Nuevo Testamento y que escuchamos de parte del Señor. Es Él, el pan que ha bajado del cielo, es Él el pan que nos alimenta y que nos da vida eterna. Muchas gracias, Padre Francisco. Qué iluminación tan preciosa. Sobre todo esas palabras proféticas del Antiguo Testamento. Escucha, Israel, el Dios te va a hablar. Esa escucha que adquiere sentido, que adquiere forma, que es también para nosotros escuchar su palabra, escucharlo en la Eucaristía. Muchas gracias, Padre. Y ahora vamos a tener en Tejiendo Historias al Padre Eduardo. Él nos va a hacer la iluminación desde el Nuevo Testamento. Gracias, Padre Eduardo, por estar con nosotros, por iluminarnos. Él es biblista también de México y con una larga trayectoria, sobre todo en el Nuevo Testamento y en San Pablo. Gracias, Padre. Tejiendo Historias. Saludo a todos. Vamos a dedicar unos minutos para comentar algunos puntos acerca del sacramento de la Eucaristía. El sacramento de entre los 7, que sin duda es el más importante, porque para nosotros significa la presencia real de Cristo, nos recuerda el sacrificio de Él en la cruz por nosotros. Y este sacramento de la Eucaristía fue instituido por Jesús en la última cena. Esto nos lo indican los 3 evangelios llamados sinópticos, es decir, los evangelios según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas. San Juan no nos habla, por cierto, acerca de la institución de la Eucaristía, porque él habla del tema de la Eucaristía en el capítulo 6. Y San Juan más bien nos presenta el tema del lavatorio de los pies
en la última cena, además de los discursos de despedida. Pues bien, los evangelios sinópticos hablan de la institución de la Eucaristía, pero estos evangelios comenzaron a escribirse a partir del año 70. El primero en escribirse fue el de San Marcos. Evangelios que recogen tradiciones orales y escritas que se fueron gestando entre el año 30 y el año 70, en esos 40 años, en lo que llamamos esa primera generación cristiana. Ahora, San Pablo era un apóstol que precisamente en esos años, antes del año 70, anduvo predicando el Evangelio, anduvo formando comunidades y escribió varias cartas a sus comunidades. Y entre otras tenemos la primera carta a los Corintios. En esa carta tenemos en el capítulo 11 lo que es el testimonio escrito más antiguo acerca de la Eucaristía. Y vamos a ver en qué circunstancias o por qué habla San Pablo de este tema de la Eucaristía en esa carta. Resulta que en el capítulo 11, al principio, primero, dice San Pablo a los Corintios: los felicito, hermanos, en primer lugar porque tienen un buen recuerdo de nosotros, nos hemos enterado de ello. Los felicitamos también porque conservan las tradiciones que han recibido de nosotros. Pero más adelante, en este mismo capítulo 11, dice San Pablo lo siguiente: hermanos, hay algo por lo cual no puedo felicitarlos. Al contrario, tengo que llamarles la atención, tengo que corregirlos. Porque el problema era este, lo menciona San Pablo. Antes de lo que era propiamente la Cena del Señor, había un pequeño ágape, un convivio entre los hermanos, y cada uno llevaba lo que quería, lo que podía llevar para compartirlo. Había algunos que llegarían primero y llegaban con alimentos y manjares quizá exquisitos, con vinos selectos, quizá los más ricos de la comunidad, y llegaban después otros que quizá en el día habían trabajado más, porque la Cena del Señor seguramente se celebraba por la tarde, tarde-noche, y esos que llegaban después o no llevaban alimento o llevaban muy poco. Y eso generaba ciertas diferencias sociales en la misma comunidad. Y entonces Pablo dice estas palabras: ¿les parece bien, hermanos, que mientras algunos pasan hambre, otros ya han bebido demasiado? Eso no es correcto. Esto no va de acuerdo con lo que es la esencia de la Cena del Señor. Luego dice lo siguiente, lo que es como el núcleo de ese capítulo, lo más importante, y lo que hace es recordar, citar las palabras de la institución de la Eucaristía. Dice lo siguiente: porque yo recibí lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y tomó una copa de vino y dijo: tomen y beban, esta copa es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. Y entonces, con estas palabras, está citando lo que dijo el Señor en la última cena, palabras que se repetían cada vez que se reunían las comunidades cristianas en las diferentes ciudades del Imperio Romano. Palabras que nosotros repetimos al celebrar la Eucaristía.
cuando celebramos este sacramento, tenemos como primera parte la liturgia de la palabra, que nos sirve de preparación. Y después tenemos la liturgia eucarística, dentro de la cual está la plegaria eucarística, y como núcleo fundamental que no puede faltar es el citar estas palabras. De hecho, desde el punto de vista de la liturgia, estas palabras son llamadas narración. Narración, así como está otra parte, por ejemplo, la epíclesis, cuando decimos, envía, Señor, tu Espíritu para que este pan y vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero no puede faltar la citación de esas palabras del Señor Jesús. Ahora, estas palabras nos salvan por una parte de lo siguiente. La Eucaristía es presencia real de Cristo, porque afirma el Señor, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por otra parte, el hecho de que se trate de dos elementos separados ya alude a otra cosa, al sacrificio de Cristo, porque Él morirá en la cruz y derramará su sangre, y eso era algo propio de un sacrificio, como los sacrificios del Antiguo Testamento. Algún piadoso israelita iba al templo, llevaba, por ejemplo, un cordero, lo sacrificaba y derramaba, por lo tanto, la sangre. Jesucristo es nuestro cordero, el verdadero cordero pascual que derrama su sangre. La Eucaristía, entonces, está íntimamente vinculada al sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, también la Eucaristía nos anuncia o nos da un anticipo de lo que es la vida eterna. Está vinculada la Eucaristía tanto con la muerte del Señor como con nuestra participación en el banquete eterno. Porque dice también el apóstol San Pablo en este mismo capítulo, hermanos, cada vez que se reúnen para la cena del Señor, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. O sea, durante toda la vida de la Iglesia estamos llamados a celebrar la Eucaristía a la espera de la segunda venida de Cristo. Por eso decimos también, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y otro aspecto también importante de la Eucaristía, y lo señala el apóstol, es que la Eucaristía tiene por consecuencia la unión con Cristo, la comunión con Cristo, pero también la comunión con los hermanos. Por eso, en el capítulo 10, capítulo anterior, también hay un pequeño fragmento en donde Pablo dice, el pan que partimos ¿no nos une a todos al cuerpo de Cristo? Claro que sí. ¿Y el cáliz de bendición que compartimos no nos une a todos a la sangre de Cristo? La respuesta es sí. Pero eso de unirnos a Cristo significa no solo quedamos unidos a la persona del Señor Jesús, sino que quedamos unidos entre nosotros a la iglesia, como iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. A partir de estos datos, entonces, reconocemos la importancia de este sacramento de la Eucaristía para la vida de la iglesia. Y en particular, apreciamos esa aportación de San Pablo, a quien tenemos aquí en la imagen, San Pablo que nos da estos datos en esa primera carta a los Corintios. Gracias, Padre Eduardo. Una iluminación que seguro tocó el corazón de nuestros cristovidentes. Esa Eucaristía, pan y vino, ¿sí? Pan y vino donde está presente el Señor. Ese pan que nos habla Pablo también
en sus cartas y que el Señor en San Juan nos lo ha demostrado de tantas formas en la despedida de la última cena. Cuánto he querido comer con ustedes esta cena. O sea, es la invitación, el ágape, donde estamos invitados como pueblo de Dios a estar con Jesús, en su palabra y en su cuerpo y sangre. Y ahora vamos a dirigirnos a la hermana Verónica de Sousa. La hermana es de Venezuela, Paulina, con una fuerte trayectoria en el trabajo popular con la gente, con los grupos. Ella ha asimilado todos los textos bíblicos y los trabaja con la gente. Ella nos va a hablar en Clic por la Vida sobre cómo esa Eucaristía es el pan cotidiano para el cristiano. No podemos vivir sin él. La escuchamos. Clic por la Vida. Queridos cristovidentes, hemos hecho el recorrido en el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre la Eucaristía. Entonces, ahora vamos un poquito más allá y vamos a tomar los verbos eucarísticos particularmente presentes en Mateo 26, pero los encontramos en los otros sinópticos, es decir, en Marcos y en Lucas. Jesús, que toma el pan, lo bendice, lo parte y lo comparte. Jesús lo hace con el pan y eso de alguna manera expresa lo que es su vida, pero también expresa lo que es la vida de cada cristiano. También nosotros estamos llamados a dejarnos tomar por el Señor. Y el Señor bendice nuestra vida cuando puede tenerla de forma total en sus manos. No porque antes no lo haga, pero se necesita ese paso de libertad para que el Señor pueda actuar en nosotros. Entonces el Señor toma nuestra vida, la bendice, la parte como se parte el pan, es decir, la comparte, la integra en la comunidad y la entrega, justamente como Él. Entonces, si vamos a ver nuestra devoción eucarística, no es sino configuración en Cristo, es decir, asemejarnos cada vez más a Él. Una verdadera devoción eucarística no es simplemente ir al Santísimo y adorarlo, o ir a la comunión en la misa. Va más allá. Toca nuestra vida y nos hace ser como Él, pan partido para la vida de los demás. Y Monseñor Pedro Casaldaliga lo decía de una forma tan bonita. Decía, comiéndote, aprendemos a ser comida. Ahora, ser comida como lo es Jesús no es fácil, ¿verdad? Ese entregarnos día a día no es sencillo. Es decir, que la Eucaristía pasa por nuestras relaciones. Desde esa relación profunda de intimidad, cuando lo adoramos en el Santísimo Sacramento del altar y reconocemos su presencia eucarística, donde entramos en ese diálogo tú a tú con Él, hasta esa Eucaristía que se hace día a día en nuestra entrega a los demás, en el servicio gratuito, amoroso a todos. Y en ese sentido, la Eucaristía es una escuela de vida, una escuela que abre nuestros ojos para reconocer la presencia de Cristo en otros lugares. Por ejemplo, en la comunidad cristiana, de la cual somos parte, somos cuerpo de Cristo, pero también unidos profundamente unos a otros como hermanos. En la palabra de Dios, en la cual descubrimos la presencia, la voz del Maestro, porque a Jesús lo adoramos en la Eucaristía, pero aprendemos a seguirlo y a seguir sus actitudes, no solo adorándolo en la Eucaristía, sino también leyendo su palabra. Entonces, descubrimos a Jesús que nos habla en la Eucaristía y también, muy particularmente, en una mediación que a veces nos pasa oculta, que es la persona del pobre. Entonces, yo puedo ir a mi Eucaristía, participar en la Eucaristía, incluso servir en la comunidad cristiana. Pero si yo volteo los ojos, volteo la mirada del pobre que está ahí afuera de mi comunidad cristiana, afuera de mi capilla, afuera de mi parroquia,
con la mano extendida pidiéndome algo, aunque sea una sonrisa, pues hay todavía algo que falta en mi culto eucarístico. Entonces el culto eucarístico vivifica todas las relaciones, las transforma y las transforma en el amor, no en cualquier amor, sino en el amor de Cristo Jesús. Un amor que nos hace ser como Él, como ya habíamos dicho antes, pan partido para la vida del mundo y en concreto para la vida de tantos hambrientos y sedientos que tenemos alrededor de afecto, de escucha, de cariño, de atención. Un afecto, una escucha, un cariño que estamos llamados a darlo no desde nosotros mismos simplemente, sino vivificados por Cristo, que gracias a esa comunión profunda vive en nosotros y sigue siendo pan partido para los demás. Gracias, hermana Verónica. Y vamos a dejarnos también a iluminar por la palabra de Dios. Chat con Dios. Y ya para ir finalizando nuestro programa, nos vamos a quedar en un rato de oración. La Eucaristía nos lleva a contemplar el misterio de Dios. Los invito, donde están, a que iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hagamos un momento profundo de silencio. Podemos cerrar nuestros ojos para sentir al Dios que se ha hecho carne y habita en medio de nosotros. Y para ello voy a tomar algunas palabras del texto de San Juan, capítulo 4, sobre la samaritana. Jesús llega cansado al pozo. Está sentado allí, aparece una mujer extranjera que va por agua. Jesús le dice: mujer, dame de beber. Ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Y Jesús le dice: si tú me pidieras, yo te daría el agua viva. Contemplemos este texto. El agua viva es Jesús. Acerquémonos a la fuente de la vida. Dejémonos contagiar por la palabra del Señor. Solo Él puede sanar nuestras heridas. Solo Él puede hacernos felices. Queridos amigos, solo Él puede hacer que nuestra vida cambie. Puede hacer que entre en nuestra casa, como le han dicho los apóstoles: quédate, que la tarde cae. Quédate en nuestra casa, Señor. Quédate a cenar, quédate a vivir. Quédate, porque sin ti la vida no tiene sentido. Queridos amigos cristovidentes, que donde estemos hagamos pausas para orar, para contemplar al Señor, para sentir que solo el pan de vida da sentido a nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos cristovidentes, hemos llegado al final de nuestro programa de la Eucaristía, pan de vida. Nos veremos en próximas sesiones. Un gracias especial a los padres que nos han acompañado, a la hermana Verónica y a todos los que han conducido este programa desde los estudios de Cristovisión. Y recordemos que es una alianza entre Paulinas y Cristovisión. Muchas gracias, queridos amigos, y hasta la próxima. Paulinas presentó Conexión Vital.